Continuamos en donde quedábamos en el anterior video tutorial, donde vemos que se genera una excepción debido a que la lista está vacía. Como se genera esta excepción, el programa termina incorrectamente. Esto quiere decir que si hacemos otras líneas de ejecución luego del proceso de eliminar, por ejemplo, proceso terminado, esta línea jamás va a salir debido a que tenemos esa excepción que no estamos controlando. Vamos a compilar, ejecutamos y veamos que no está saliendo el mensaje de proceso terminado debido a que el programa está terminando incorrectamente. Así que vamos a crear la excepción. Ya tengo una lista de reproducción donde hice un taller de excepciones. Te recomiendo que vayas a ella para que lo entiendas mejor si no la has visto. Así que acá, esta es la clase excepción vacía que extiende de runtime exception. Creamos un constructor sin parámetros que llama al constructor con parámetros diciendo que la lista está vacía, y creamos una excepción con parámetros donde llamamos al método super de runtime exception y le enviamos el texto que estemos enviando en el parámetro como tal. Ya que tenemos la excepción que hemos creado, vamos a ir a la lista y en el método eliminar al inicio vamos a cambiar esta línea de código haciendo lo siguiente. Vamos a verificar cuando la lista esté vacía. Vamos a lanzar una nueva excepción vacía y le enviamos un parámetro que diga la lista está vacía. Ok, antes de esto debemos acá hacer un throws lanzando la excepción como tal. Muy bien, ahora sí el método está de una manera correcta y vamos a ver cómo en la clase prueba lista debemos capturar la excepción cuando se ejecute. Así que creamos el try catch, encerramos esto dentro del try para que cuando ejecute el método de eliminar al inicio podamos capturar la excepción vacía. Vamos a darle un nombre, puede ser EV, y mostremos por pantalla lo que nos envíe la clase excepción vacía, que ya sabemos que extiende de runtime exception. Ya como podemos controlar la excepción, vamos a estar seguros que el proceso va a continuar independiente que la lista esté vacía o no. Salvamos, compilamos, ejecutamos y mostramos la lista está vacía. Esto está controlado por el try catch con la excepción que creamos, y vemos que se ejecuta lo siguiente del código, proceso terminado. Muy bien, hasta aquí la parte de eliminar al inicio. Ahora veamos la teoría de cómo se elimina al final de una lista simplemente enlazada. Muy bien, esta es la teoría del funcionamiento de eliminar un nodo al final de la lista. Los tres primeros pasos son iguales al proceso de eliminar al inicio de la lista, que es verificar que la lista no esté vacía, obtener el objeto del último nodo para retornarlo. Como tenemos referencia al último nodo, es fácil obtener este objeto, en este caso es el número 3, así que lo obtenemos. Muy bien. Si el primer nodo y el último nodo son el mismo, esos dos nodos los convertimos en nulo para que la lista quede vacía.
Hasta aquí, hasta el tercer paso, el procedimiento es igual que eliminar al inicio. Pero aquí en el cuarto paso vemos cómo se debe realizar para poder eliminar al final de la lista. La teoría puede ser un poco compleja, pero ahorita lo vamos a explicar un poco más con esta presentación. Vamos a recorrer la lista, identificando cuál es el siguiente nodo del nodo en el que nos encontremos, que hace referencia al último nodo. Expliquémoslo de una forma gráfica mejor. Vamos a recorrer la lista. En este caso, comenzamos con el primer elemento, que es el nodo que contiene el objeto A, y luego identificamos si el siguiente nodo del nodo en el que nos encontremos, o sea, el nodo en el que nos encontramos va a estar identificado por un semicírculo rojo. El siguiente nodo, verificamos si hace referencia al último nodo. Veamos, el siguiente nodo de este nodo que nos encontramos actualmente es este nodo que contiene el objeto T. Sin embargo, no hace referencia al último nodo, así que continuamos revisando. Nos ubicamos en este nodo que es el nodo actual, revisamos si el siguiente nodo del nodo actual hace referencia al último nodo. No hace referencia al último nodo, continuamos. Verificamos el nodo actual, que es el que tiene el objeto del numeral o del símbolo de gato, creo que lo llaman en otros países. Y miramos si el siguiente nodo hace referencia al último nodo. Así que el siguiente nodo del nodo actual hace referencia al siguiente nodo. Efectivamente, como ahora sí encontramos que el nodo actual, su siguiente nodo, hace referencia al último nodo, lo que debemos hacer es cambiar la referencia de ese último nodo al nodo actual. Es decir, ya no es esta referencia, sino esta referencia. Por último, lo que hacemos es que el siguiente nodo del nodo actual va a ser nulo. Así que se convierte en nulo, se pierde esa referencia y el garbage collector se encargará de reciclar este objeto de aquí y quitarlo de memoria, este nodo. Por último, retornamos el objeto que se obtuvo, que en este caso fue el número 3. Esa es la teoría, vamos a ver cómo es la práctica. Sin embargo, vamos a ver la práctica en el siguiente video tutorial para no hacer los tutoriales tan largos. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Chao.